Invitado a la boda, ¿cómo quieres salvar a la pareja pero nadie te escucha? Historia 1. Ella subía el cierre de su vestido cuando no pude callarme. Estás loca. Estábamos en la sala de novias de un salón modesto a las afueras de Knoxville. Alfombra rosa pálida. Apliques de cristal falso. Un perchero barato con la palabra Mrs. Sí. El aire estaba cargado de laca para el cabello y de nervios. Ella se giró tranquila, como si le hubiera halagado el velo. 3 meses. Ese era todo el tiempo que lo conocía. Antes, 6 años con otro hombre. Una relación larga, agotadora, de las que suelen dejar cicatrices para siempre. Pero ella no lloró, no se quedó quieta, saltó hacia adelante, directo a este nuevo muchacho, el mismo que la esperaba en ese momento con zapatos alquilados. Yo lo había visto todo. Él se mudó con ella de inmediato, sin trabajo, sin rumbo, orbitando a su alrededor como un satélite, viviendo gratis, comiendo dulces como si fueran aire. Ningún empleo le duraba más de 2 semanas. Sus padres, fanáticos religiosos, susurraban oraciones en cafeterías, mientras criticaban a las camareras por el pintalabios. Le puse todo sobre la mesa, punto por punto, mi último intento de detenerla, y terminé con esto: si te casas con él, olvídate de la universidad. Teníamos apenas 20 años. Ella no dudó. Me miró fija y respondió: gracias, pero lo voy a hacer igual. Y lo hizo. No hubo drama en el altar, tampoco vacilaciones, solo una ceremonia tranquila, mala música y un pastel que nadie terminó. Después casi no nos vimos. Pasaron los años. Ahora viven en una casita blanca con techo de chapa verde. Él construyó la terraza con sus propias manos, cría gallinas, entrena a los niños en béisbol, trabaja duro, ama más todavía. Ella cultiva su huerto, terminó la carrera en línea y crían a un niño de ojos claros y pelo rebelde, demasiado listo para su edad. Aún tengo grabado ese instante, ella con el vestido a medio cerrar, mientras todo el mundo gritaba: no lo hagas, y yo estaba equivocado. Historia 2. La mañana de la boda de mi mejor amigo comenzó en medio del caos. En la suite del novio reinaba el desorden. Tazas de café a medio beber, camisas al revés, gemelos y botones tirados por el suelo. Todavía arrastrábamos la resaca de la noche anterior, y él estaba frente al espejo, luchando con una corbata que parecía burlarse de él. Exactamente un año había pasado desde que la vio por primera vez. Apenas 2 meses desde que decidieron dar ese paso. No estaba en pánico, pero sí tensísimo, como una cuerda demasiado estirada. Para alguien que normalmente no dejaba de hacer bromas, su silencio resultaba extraño. La habitación entera parecía contener la respiración. Entonces se giró y preguntó, de repente: estoy muy nervioso. ¿Alguien tiene algo importante que decir? Yo no pensaba hablar, pero su mirada me obligó. Y lo dije: no estoy seguro de que sea la mejor decisión, confesé. Pero si esto es lo que realmente quieres, te apoyo por completo. No fue crueldad, fue sinceridad. Porque él siempre se lanzaba al amor como quien salta de un precipicio, rápido, sin frenos, y con un golpe doloroso al final. Nunca conoció el punto medio, solo adoración o desastre. Al terminar, noté que su padre, sentado en un sillón, se inclinó hacia adelante, sonrió y levantó el pulgar, despacio, con solemnidad, como diciendo: por fin alguien lo dijo en voz alta. Mi amigo me miró con calma y respondió, sin la menor duda: es ella, no hay otra. Y volvió al espejo. Punto final. Ese mismo día se casaron. Yo estuve a su lado, sin añadir nada más. Pasó 1 año, luego 2, luego 5, y ahora han pasado más de 10. Siguen juntos. Él es tranquilo, estable, feliz. Tienen una hija de ojos brillantes que presume ante todos que su papá hace los mejores panqueques del mundo. Aquel joven caótico que ardía y se consumía en cada romance desapareció. En su lugar está un hombre firme, aunque todavía raro, todavía rápido con las bromas. Cada año le digo a su esposa: me alegra que no me haya escuchado, porque fue ella quien encontró en él un interruptor oculto que nadie más sabía que existía. Ella no se rindió, y gracias a ella él se convirtió en lo que yo siempre soñé ver, aunque nunca creí posible. Yo lo advertí. Él siguió adelante. Y tenía razón. Yo estaba equivocado, y jamás me alegró tanto estarlo. Historia 3. Esta historia me la contó un profesor. Dijo que ocurrió cuando era estudiante. Compartía apartamento con un amigo del instituto llamado Brian, y con la novia de este, Sue. Su relación tenía un símbolo: Dr. Pepper. En la primera cita, Brian apenas tenía dinero, así que compartieron una sola lata de refresco, Dr. Pepper. Desde ese día se convirtió en su emblema de pareja. En el apartamento colgaban pósters de la marca, un reloj de pared con el logo y camisetas a juego, He's a Pepper, y She's a Pepper. Toda su identidad giraba alrededor de aquella bebida. Una tarde, el profesor le pidió a Sue algún refresco. Ella asintió, fue al armario, revolvió entre la ropa, y sacó una lata de Sprite escondida. ¿Por qué la ocultas?, preguntó. Sue lo miró a los ojos y,
seria, dijo. Odio el Dr. Pepper. Siempre lo odié, solo que nunca quise decírselo a Brian. Él pensó, extraño, pero bueno, las parejas son raras. Más tarde salió a beber con Brian. Entre bromas, sugirió pedir Flaming Dr. Pepper. Brian frunció el ceño. Detesto el Dr. Pepper. Así descubrió que ambos lo odiaban, pero ninguno se había atrevido a confesarlo, y habían construido toda una historia romántica sobre una mentira compartida. Semanas después, los tres fueron a una pizzería. Todos pidieron Dr. Pepper, y ahí el profesor soltó la bomba. Sue, Brian odia el Dr. Pepper. Brian, Sue, odia el Dr. Pepper. Discútanlo. El silencio que siguió fue nuclear, sin gritos, sin negaciones, solo la aceptación de que su relación estaba cimentada en la ficción. 2 semanas más tarde terminaron. Al principio, el profesor se sintió culpable, como si hubiera destruido algo que no le pertenecía, pero el tiempo pasó, Brian se casó 5 veces más. Ahora dice, no me arrepiento, solo les mostré la verdad. Historia 4. La quinta boda de mi padre se celebró en su patio, justo junto a la vieja cerca que lo separaba de la casa de su mejor amigo, Bud. La fecha no podía ser más llamativa. 7 de julio de 2007. 3 7s que, en vez de traer suerte, hicieron que todo pareciera más forzado, como si alguien hubiera intentado engañar al destino. Apenas conocía a la novia desde hacía unos meses. Nadie lo aprobaba, pero después de 4 matrimonios fracasados, él estaba convencido de que esta vez sería diferente. Me pidió ser su padrino, la primera y última vez que tuve ese honor. Me puse la corbata, asistí a los preparativos y observé cómo los familiares llegaban con sonrisas tensas y miradas esquivas. Todos sabíamos de qué se trataba. Era una de esas bodas donde las sillas son incómodas, los votos se sienten huecos y el aire pesa como si ocultara un secreto. El ministro era en realidad un vendedor de autos usados, que se había ordenado por internet la semana anterior. Su traje quedaba mal, su voz era demasiado fuerte, y sus ojos no dejaban de girar hacia la barra como un lagarto atento a una presa. La ceremonia comenzó puntualmente, y eso ya fue sorprendente. Mi padre abrió con un discurso, siempre le había gustado escucharse. Habló de amor, de destino, de la rapidez con que 2 personas podían encontrarse. Incluso admitió que parecía precipitado, como si leyera nuestros pensamientos, pero enseguida aseguró que esta vez todo sería distinto. Y en ese momento, apareció Bud. Venía directo de pescar, rojo por el sol, despeinado, con un gin tonic en la mano como si llevara una antorcha. Levantó el vaso y dijo, ¿es aquí donde se puede objetar? Porque yo quiero hacerlo. La gente estalló en una risa nerviosa, demasiado alta, demasiado rota. Mi hermana rompió en llanto, su familia se quedó helada. Mi abuela permaneció inmóvil, con las manos cruzadas en el regazo, rostro de piedra. El comentario de Bud fue tan preciso que parecía ensayado. Mi padre no se inmutó. Todavía no, Bud. Y siguió. Habló otra vez de amor, de los fracasos pasados, de las segundas oportunidades, aunque esta ya era la quinta. Se veía sincero, ingenuo pero sincero. Entonces Bud, más erguido, insistió. ¿Y ahora? Porque de verdad tengo que objetar. La frase cayó con más peso, menos graciosa, más real. Vi la comisura de la boca de mi padre tensarse. No miró a Bud, solo se giró al ministro y ordenó, sáltese esa parte. Así lo hicieron. Sin, hable ahora o calle para siempre. Solo votos, anillos y aplausos, que sonaron más a obligación que a celebración. La fiesta se alargó. La música retumbaba. Alguien derramó cerveza sobre la mesa del pastel, la gente bailaba, pero nadie creía en lo que estaba pasando. Era como esperar a que se agotara el tiempo, no como celebrar. El matrimonio duró 6 meses, sin drama, sin explosiones. Solo se apagó. Ella se fue. Él no la siguió. Nadie preguntó por qué. Bud tenía razón. Solo llegó demasiado tarde para detenerlo. O quizá llegó justo a tiempo. Y fue mi padre quien eligió no escucharlo. Historia 5. Llegó un viernes por la tarde, sin aviso, salvo un mensaje vago la noche anterior. Pasamos mañana. Hacía meses que no lo veía. Se había mudado, comprometido demasiado rápido, pero era mi hermano, así que esperé sonriendo. Cuando abrí la puerta, apenas lo reconocí. Más delgado, más pálido, el que antes devoraba burritos a las 2 de la mañana, ahora bebía un jugo verde de una botella reutilizable, y rechazaba mi café porque no estaba alineado con su ritmo circadiano. Su risa de siempre, estruendosa, contagiosa, había desaparecido. También el sarcasmo, era como si hubieran bajado el volumen de su esencia hasta un susurro. Ella, educada y suave, toda de lino, sonrisas medidas, de esas que corrigen cuando dices vegano, en lugar de plant-based. Intenté conversar. Le pregunté por la boda. Me contó que los padrinos vestirían trajes de bambú, y que mi energía gamer tóxica probablemente impediría que yo diera un brindis. Esa noche pedimos comida. Él eligió solo quinoa con verduras al vapor. Le ofrecí una porción de pizza, la miró como veneno, y ella lo vigilaba, atenta. Hice una broma sobre fatalities de Mortal Kombat, y ella sentenció, no fomentamos la violencia, ni siquiera en broma. Llevaban 2 horas allí,
y yo ya quería estrellar algo contra la pared. Se quedaron 4 días. Al final del fin de semana, veía a mi hermano disculparse por todo, por hablar alto, por reír demasiado, por decir la palabra pedo frente a ella. Este era el mismo tipo que una vez se tiró de cabeza al agua con un mortal en la boda de nuestro primo, que discutía 10 minutos seguidos sobre cuál mando daba más suerte antes de un jefe final. Cuando se fueron me abrazó como alguien vigilado. Una semana después lo llamé, sin rodeos. Ella te está drenando, no te hace mejor, te está borrando. No discutió, solo escuchó. Pensé que no cambiaría nada, que la boda seguiría adelante, y yo estaría allí con un butonier de bambú, fingiendo no saber la verdad. Pero una semana más tarde recibí un mensaje: se había mudado, boda cancelada, relación rota, y ese domingo estábamos de nuevo en línea, mando en mano, auriculares puestos, riéndonos hasta las lágrimas tras perder contra el mismo jefe 5 veces seguidas, sin juicios, sin filtros, solo él, de nuevo, ahora está con alguien más, alguien cálido, normal, lleva galletas a las cenas familiares, y una vez lo venció en Mario Kart delante de todos. A veces me da las gracias, no en grande, un mensaje, una cerveza, pequeños gestos. Historia 6. Yo era la novia. Hace unos años, la ceremonia se desarrollaba según lo planeado, tranquila, sobria, sin estridencias ni excesos. Todo marchaba suave, casi solemne, y de pronto él se levantó. Un amigo, de años, de confianza, de esos que mantienes cerca sin cuestionarlo, se levantó de la segunda fila, a la vista de todos, y anunció que tenía algo que decir. Mi corazón se heló antes de escuchar las palabras. Dijo que siempre me había amado, que no podía callarlo más, que no debía casarme con el hombre que estaba a mi lado, que podíamos marcharnos en ese mismo instante, solo nosotros dos, y corregir el destino. No era una película, no era romántico, era frío, incómodo, humillante. Lo miré a los ojos y le dije, no, le dije que amaba al hombre que tenía junto a mí, que jamás, ni una sola vez, lo había visto de esa manera, que lo sentía, pero no iba a suceder. Él temblaba, y entonces susurró que, si me casaba con alguien más, se quitaría la vida. Nadie se movió. Mi esposo apretó mi mano. Yo le dije, a él y a todos, vete, aquí terminó todo para ti. Lo sacaron, la ceremonia siguió, nos fuimos de luna de miel. La primera noche de regreso, sonó el teléfono. Era él, su voz estaba rota, llena de rencor. Me dijo que acababa de tragarse un frasco de pastillas, que era mi culpa, que si lo hubiera elegido, nada de esto habría pasado. Colgué y llamé a los paramédicos. Llegaron a tiempo. Sobrevivió. No he vuelto a hablar con él, ni volveré a hacerlo. Historia 7. Ella era mi mejor amiga, yo era su dama de honor. Se conocían desde niño. Él vivía en Los Ángeles, tocaba en una banda, trabajaba en una gasolinera. Ella estaba destinada en otro estado con la Marina. Justo antes de un despliegue de 6 meses, se comprometieron. Nadie entendió realmente por qué. Cuando regresó, me confesó que había tenido otra relación todo ese tiempo. No un desliz, sino 6 meses completos de doble vida. Su prometido estaba por visitarla. Le dije que debía decirle la verdad. No lo hizo. Le contó otra versión, que una noche había bebido demasiado, que besó a alguien, y que lo lamentaba. Un error aislado. Nada más. Más tarde, hable con acento agudo con él, tratando de consolarlo. Y en esa conversación, los hilos no encajaron. Lo que ella me había contado a mí, y lo que le había contado a él, eran historias completamente distintas. Él la enfrentó, ella confesó. Se separaron al día siguiente. Nosotras dejamos de hablar por mucho tiempo. Después me dijo que, de todas formas, aquello nunca habría funcionado, que nunca estuvo realmente involucrada, que ahora era feliz. Hace poco se casó. En 3 años y medio hemos hablado una sola vez. Le mandé mis felicitaciones. Respondió, gracias, nada más. Historia 8. No se suponía que fuera mi momento, pero lo tomé igual. Mi madre se casaba con un hombre, al que conocía desde hacía 9 meses, suficiente para que ella creyera haber encontrado estabilidad, y más que suficiente para que todos los demás supiéramos que era un desastre, grosero, amargo, condescendiente con el encanto de unos calcetines mojados y la calidez de un vertedero en llamas. Todos lo veíamos, ella no. La ceremonia ni siquiera había comenzado, era ese intervalo incómodo antes del inicio, copas de champán tibio, relojes revisados con disimulo, conversaciones forzadas. Y yo estaba borracho, no un poco alegre, no graciosamente suelto, sino en ese estado en el que repites las palabras, y ya no importa quién escuche. Y empecé a decirlo en voz alta. Es tan desagradable, esa palabra, no podía soltarla. Desagradable, 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 como si mi mente se hubiera negado a inventar algo mejor. Algunos familiares intentaron callarme, otros lo dejaron pasar, y algunos, en silencio, asintieron, hasta que ella me oyó. Se acercó tensa, con una sonrisa pegada a la cara, y me dijo, no tenía idea de que pensabas así. No suavicé nada. Creo que todos lo pensamos. En serio es un hombre, desagradable. La palabra ya sonaba ridícula, pero lo decía en serio. Y entonces otros asintieron. El ambiente cambió, la grieta se abrió, y nadie siguió fingiendo. La boda se canceló, sin escena, solo una charla breve,
una caminata rígida, y él se marchó, sin maletas, sin discursos. Desapareció. Mi madre se emborrachó, como no la veía desde sus 30. Y luego alguien dijo, bueno, la recepción ya está pagada, así que la tuvimos igual, sin boda, sin novio, pero con música, baile, bandejas llenas de comida y barra libre. El personal no sabía qué hacer, parados al costado como extras de una obra absurda. La energía cambió, del desastre al alivio, del alivio a una verdadera celebración. Fue una de las mejores noches que tuvimos como familia, honesta, libre, alegre de una manera que ninguna boda hubiera logrado. Y mi madre rió, una risa real, sin filtro. Meses después conoció a otro, un hombre tranquilo, de sonrisa amable y manos firmes. Era todo lo que el anterior no fue. Ahora está feliz, de manera sólida, serena. Y el ex se derrumbó. Un agujero en el corazón, entrando y saliendo de hospitales, y aún se aferra a lo peor de sí, amargado, terco, sobrealimentado por su rabia, y todavía, inconfundiblemente, desagradable. Historia 9. Hace 13 años. Una iglesia con puertas pesadas y vitrales que arrojaban colores sobre los bancos como confeti. Yo no estaba invitado. No fui a aplaudir, ni a lanzar arroz, ni a brindar. Fui por una sola razón: decir lo que nadie más se atrevía a decir. El novio era alguien que había conocido en la universidad. El típico que sonreía en las fotos de grupo y maldecía a sus novias en los aparcamientos. Cuidadoso, nunca marcas suficientes para levantar sospechas, pero sí para dejar huella. Yo lo sabía. Todos lo sabíamos. Su ira no aparecía de la nada. Lo seguía como humo. Salió con una amiga mía. Empezó con burlas envenenadas y vigilancia celosa. Terminó en apagones emocionales y crisis nerviosas. La rompió, lento, metódico. Y después siguió adelante. Ella casi nunca hablaba de eso. Así funciona la vergüenza. Años después supe que se casaba otra vez, con alguien que muchos conocíamos de vista, y me encendieron las alarmas. Un amigo común me susurró en confianza. Sí, hubo un momento. La golpeó. Pero ella lo perdonó. Fue solo una vez. No existe el solo una vez. Dudé en ir. Tal vez no era asunto mío. Tal vez ella lo sabía y había hecho las paces. Tal vez debía callar. Pero luego imaginé que fuera mi hermana, o mi hija, o cualquiera a quien amo. Y comprendí que no podía quedarme al margen. Así que fui. Esperé a que la gente se sentara, a que las voces resonaran en la nave. No grité. No hice un espectáculo. Caminé hacia alguien, su padre creo, y dije, ese hombre tiene un pasado. No es seguro. Si fuera mi hija, querría saberlo. Nada más. Sin sermón, sin escándalo, solo lo suficiente. Me marché enseguida. No esperé las consecuencias. Se podía sentir el cambio en el aire. Las miradas me atravesaban. Ya no estaba seguro allí, no después de haber soltado la verdad en medio de una mentira cuidadosamente decorada. La boda no se celebró. Años después, por rastros digitales, fotos compartidas, la volví a ver, casada con otro, sonriendo, 3 hijos, una vida normal, de esas que se dan por sentadas cuando nunca has tenido que huir de nada. Nunca. H-A-B-L-E, con acento agudo con ella. Nunca lo haré. Pero no me arrepiento. Algunas historias no necesitan aplausos, solo acción. Historia 10. No me gustaba ninguno de los dos. Ella, una mujer que convertía los cumplidos en armas, que disfrutaba del miedo de los demás. Él, peor aún, pegajoso, con miradas demasiado largas, comentarios sueltos, siempre sobre los cuerpos, especialmente el mío. Yo era 10 años más joven, parte de su círculo de fiestas, lo bastante cerca para que me invitaran, lo bastante lejos para no importar. Después apareció en el bar donde yo trabajaba, pidió tragos, coqueteó descaradamente, tocaba los brazos de las camareras demasiado tiempo. Ya estaba comprometido entonces. Yo puse los ojos en blanco y lo dejé pasar. Hasta que salí de mi turno, caminé hacia el estacionamiento y lo encontré. Tenía a una de las meseras contra su coche, haciéndole cosas que daban asco de solo verlas. Le grité, «¿Estás comprometido, asqueroso imbécil?» Subí a mi auto y me fui. Pensé que ahí terminaba todo. En casa se lo conté a mi compañero de piso, que los conocía desde la secundaria. Ni se inmutó. No es la primera vez, tampoco la segunda. Ya son como 5 chicas, incluida ella, dijo, y todos lo saben. Incluso la novia, solo le hace prometer cada vez que no lo repetirá. Todos lo sabían, todos planeaban ir a la boda igual. Yo no. La arrastré a un desayuno de resaca en un campamento. Le conté lo que vi, lo que sabía. Le di nombres. Le dije que no me importaba qué haría con esa información, pero que tenía que saberlo. Guardó silencio todo el camino de regreso. Apenas bajó del coche comenzó a gritarle delante de 30 personas que todavía desmontaban sus tiendas. 20 minutos seguido. Mi nombre apareció varias veces. 3 días después envió un correo. Lo he pensado, él me ama, lo perdono, y sigo prefiriendo regalos en efectivo. La boda se celebró. Todos fueron, incluso yo. La iglesia estaba enorme, llena. Cuando empezaron a leer sobre el amor eterno y la fidelidad no pude más. Me levanté y salí. Dicen que todos lo notaron. La ceremonia siguió. La recepción fue un desmadre. Yo no fui. Me emborraché sola en casa. Luego corrieron rumores de que yo era con quien él había engañado. Perdí amigos. No me defendí. Meses después, la camarera del estacionamiento quedó embarazada. Él
lo admitió. Se divorciaron. Se casó con ella. Tuvieron más hijos. Él volvió a engañar. El mismo hombre. El mismo desastre. Y aún pienso. Nunca debí decir una sola palabra. Historia 11. Estábamos comprometidos. Fecha fijada. Planes hechos, pero ninguno de los dos estaba listo, y en ese momento no sabíamos cómo decirlo. En las semanas previas a la ceremonia, algo empezó a crecer dentro de mí, no nervios, no emoción, solo miedo, frío, persistente, imposible de ignorar. Se lo conté a mis padres. Preguntaron si era ansiedad de último momento. No lo era. No eran mariposa. Era una voz clara. Sal de aquí ahora. Ella vivía en otro estado. Volé una semana antes. Todo ese tiempo, la sensación siguió allí. Presión en el pecho, el estómago gritando. Intenté callarlo, pero cada día se hacía más fuerte. Odio decepcionar a la gente. Eso fue lo más duro, pero no podía entrar en un matrimonio sabiendo que me mentía a mí mismo en el altar. Así que la noche anterior a la boda se lo dije, que no lo haría, y me fui. La gente se enfadó, por supuesto, pero cuando escucharon la historia completa, el momento, la certeza, el peso de todo, la mayoría entendió. Algunos incluso me dieron las gracias por no fingir. Ella y yo todavía hablamos de vez en cuando, no mucho, solo lo suficiente para confirmar que fue lo correcto para ambos. Fue desordenado, pero fue honesto. Historia 12. Hace 3 años, en Liverpool, llegué con mi cámara a las 8 en punto, un reportaje de boda de jornada completa. Empezamos con los preparativos de la novia, champán, bata blanca, rulos, risas nerviosas. 6 horas después, ya estábamos en la iglesia. Todo fluía perfecto. Un amor fotogénico que parecía posar solo. La novia brillaba. El novio derrochaba encanto. Se susurraban, te amo entre disparos de cámara. Yo capturaba sonrisas, besos, un velo iluminado en la puerta del templo. Si alguien tenía dudas, las escondía con maestría. Después vinieron las fotos de grupo y luego el banquete. El salón impecable, mesas listas, invitados con hambre pero de buen humor. Escenario perfecto para imaginar la portada del álbum. Entonces empezaron los discursos. El padre de la novia, gracioso, emotivo, justo en la medida. El padre del novio, seguro, clásico. El padrino, nervioso, flojo, un chiste que no funcionó, risas de compromiso, se sentó rápido. Y luego se levantó el novio, agradeció la asistencia, y pidió disculpas por haberles hecho perder el tiempo. La sala rió, con nervios. Todos pensaron que era una broma, un prólogo para algo tierno. Pero siguió hablando. Dijo que hacía 6 meses su esposa y el padrino tuvieron un romance. Duró un par de meses. Lo terminaron. Trataron de seguir adelante. Él también lo intentó. Pero allí, rodeado de quienes debían apoyarlo, se dio cuenta de la verdad. Los padres de la novia lo sabían, y aún así pagaron todo. El salón se congeló. Él la miró, sereno, claro. Dijo que había decidido celebrar el día para que todos sintieran lo que era invertir miles de libras en una mentira perfecta. Las flores, el vestido, el banquete, todo, deshaciéndose en cenizas a cámara lenta, sin gritos, sin lágrimas, solo la verdad desplegada en un micrófono. Se marchó, sin apuro, sin teatralidad, simplemente salió. La novia se quedó inmóvil, pálida, los padres fijos en un punto. El padrino con la cara entre las manos, algunos susurros, unos cuantos se levantaron, otros siguieron comiendo. ¿Qué otra cosa podían hacer? Más tarde supe que el novio sí tomó la luna de miel, México, con sus amigos de verdad, sin cámaras, sin votos, solo surf y tequila. Me pagaron íntegro, y aún guardo las fotos, pruebas perfectas, pulidas, de un día que no significó nada. Historia 13. La invitación llegó por Facebook. No había cartulina grabada ni bordes dorados, solo un evento improvisado, con emojis mal puestos, y un texto que gritaba pánico más que celebración. No me sorprendió. Todo había ido directo hacia un muro desde el principio. Mi prima acababa de cumplir 16, bautizada, testigo de Jehová, él también, y lo que pasó después fue un problema nuclear en su mundo. Los atraparon, relación inapropiada, lo llamaron con delicadeza. En cualquier otro contexto, habría sido un romance adolescente, tonto, impulsivo, superable, pero aquí era un pecado con consecuencias. Para evitar la expulsión, para evitar la vergüenza, hicieron lo que hacen los niños asustados cuando la religión los acorrala. Aceptaron casarse. Yo fui el único que se opuso. Todos los demás se rindieron. Decían, ya tomaron su decisión, o es mejor que ser expulsados. Mientras tanto, yo gritaba en una sala llena de muebles. Le H-A-B-L-E con acento agudo directamente a ella. Más de una vez. Le dije que no tenía que hacerlo, que aún tenía tiempo, que los errores no tenían por qué convertirse en cadenas, que el perdón no se mide en anillos de boda ni en cochecitos de bebé. La rogué. A veces escuchaba, asentía, callaba, admitía que todo iba demasiado rápido. Y entonces se encendía el interruptor religioso. De pronto era cuestión de honor, de obediencia, de apariencias, de su lugar en la verdad. Una niña de 16 años, empujada hacia la esquina bajo aplausos, convencida de que era la única forma de seguir limpia. Su padre,
el mismo que primero exigió la boda para evitar la deshonra, acabó reculando. Dijo que quizá era demasiado, pero para entonces, la maquinaria ya estaba en marcha. No importaba que la casa ardiera, todos discutían sobre quién había encendido el fósforo. Mi madre pagó la boda, mi padre la entregó en el altar, yo rechacé la invitación, ella me llamó después, al principio casual, luego suplicando, quería que estuviera allí, decía que sin mí no sería lo mismo, que no quería estar sola, pero le respondí que no podía, porque no creía en lo que estaba pasando, porque no era una boda, era el funeral de su futuro. Le deseé lo mejor, le dije que ojalá estuviera equivocado, y dejé de contestar. No volvimos a hablar. A los 17 ya tenía un hijo, no fue la razón del matrimonio, pero ahora es el pegamento que sostiene una decisión que nunca debió ocurrir. Mi relación con mis padres nunca se recuperó del todo. Piensan que me extralimité, que debería haber sonreído, asistido y callado. No me arrepiento de lo que dije, me arrepiento de haber tenido razón. Lo peor, que nadie lo detuvo, ni los adultos ni los ancianos ni los padres, solo yo, gritando en silencio, mientras a una niña la envolvían en tul, y la obligaban a fingir que era su elección. Historia 14. Fort Stewart, Georgia. Finales del verano de 1999. El calor tenía un peso propio, como si el aire quisiera sofocarte. Yo era cabo entonces, al mando de un grupo de chavales con más testosterona que sentido común, y entre ellos estaba Cruz, firme bajo presión, bueno en su trabajo, pero con las mujeres era un desastre de sonrisas torpes y palabras trabadas, hasta que un martes entró al parque de vehículos como un perro que había encontrado un bistec. Me caso, soltó. La había conocido ese mismo fin de semana. No podía dejar de sonreír. Decía que era de verdad, de esas historias que se escriben en carta. Nadie lo creyó. Hubo risas. Yo no. Le pregunté quién era. Solo contestó, es diferente, nada más. Lo intentamos todo para detenerlo. El capellán, el primer sargento, charlas en la zona de fumadores. Pero ya no había nada en el reglamento que lo prohibiera. Los tiempos en que necesitabas permiso para casarte habían terminado. Solo nos quedaba ver el tren estrellarse. El domingo fuimos a la boda. No por la ceremonia, por él. Era uno de los nuestros. Cruz estaba impecable en su uniforme de gala. Nervioso, orgulloso. Ella, en cuanto la vi, lo supe. Tacones afilados, sonrisa forzada, demasiado maquillaje ocultando demasiadas millas. La reconocimos todos. Había trabajado en el Big Apple. Y no solo bailando. Era conocida en los barracones, una tras otra. Algunos de nosotros nos cruzamos con ella fuera de horario. Yo también. Él no lo sabía. Ella se había cambiado el pelo, quizá el nombre, pero nosotros sí. La ceremonia corría deprisa, como si quisieran escapar de la verdad. Y llegó la frase, si alguien se opone a esta unión, que hable ahora, o calle para siempre. Me levanté. Todas las miradas cayeron sobre mí. La familia de ella quería matarme allí mismo. Cruz me miró como si lo hubiera apuñalado, pero H-A-B-L-E con acento agudo. Ella no ha sido honesta contigo, no es quien tú crees. Y solté todo. El club, los apodos, los detalles, las cicatrices, incluso los antibióticos que tuve que tomar por su culpa. No grité, no insulté, solo datos, con precisión quirúrgica. El pastor se quedó mudo, la familia también. La cara de Cruz pasó de rojo a blanco. El silencio pesó segundos eterno. Luego me miró, a mí, a los hombres detrás de mí, los que habían estado con él en maniobras, en noches de borrachera, en fuego real. No gritó, no lloró, solo asintió despacio. Confío en vosotros, dijo, supongo que no me queda otra, y salió con nosotros. La dejó sola en el altar. Acabamos en un bar al borde de la carretera. Mesas pegajosas, cerveza barata, música demasiado alta. Cruz bebía lento, sin palabras. Nosotros no dijimos nada. Sabíamos de qué se había librado. No era amor, era una emboscada. Un año después se licenció. Volvió a Oregón. Se casó con una chica de su ciudad. Vida tranquila, limpia, como debía ser. Nunca se lo dije, pero aún pienso en aquel día, en lo que habría pasado si nadie se levantaba, en lo que le habría costado, porque a veces las órdenes más duras no se reciben, se eligen. Historia 15. Fue el día de la boda. El sol brillaba. La gente elegante, las sillas perfectamente alineadas, todo preparado para una postal impecable. El novio era un viejo amigo mío, antiguo compañero de piso. Acababa de regresar del ejército cuando la conoció. Ella tenía un hijo, un pasado complicado, y una sonrisa capaz de suavizar cualquier filo. A los 6 meses ella planteó el matrimonio. Rápido. Demasiado rápido. Todos lo sentimos, pero nadie dijo nada, porque él parecía feliz, y en ese momento eso era lo único que importaba. Pero su hermana habló. Una noche, con la guardia baja, confesó lo que todos sospechábamos. La novia no estaba enamorada, no de verdad. Buscaba seguridad, una figura paterna, estabilidad. Y mi amigo, con su disciplina, su bondad, su sentido del deber, era la víctima perfecta. Guardé silencio mientras el reloj avanzaba hacia la ceremonia. Me repetía que no era asunto mío, que quizá las cosas se equilibrarían, pero llegó el día
día y no pude callar. Lo saqué aparte, sin público, sin escena. Solo él y yo, en la esquina del edificio. Le dije lo que había escuchado, que ella no lo amaba como merecía, que lo usaba para la imagen de una vida, no para la vida misma. Él me golpeó, sin pensarlo. Me cruzó la mandíbula y me dijo que desapareciera, que ya no era bienvenido en la boda. Me fui. No volvimos a hablar, no por mucho tiempo. Un año después, recibí una llamada. Medianoche, su voz apagada, cansada, dijo que me debía una copa. Nos sentamos en el bar como en los viejos tiempos, un poco más viejos, un poco más rotos. Me contó que ella lo había engañado, con el padre de su hijo, que lo había aislado durante meses, borraba sus contactos, respondía sus llamadas, hablaba por él, se aseguraba de que nadie estuviera cerca para ver el teatro. Tras el divorcio, amigos a los que no veía hacía meses empezaron a aparecer, todos lo sabían, pero nadie dijo nada, excepto yo. Él no lloró, no gritó, solo miró a través de su vaso y dijo, gracias, ya no hablamos como antes. Algo en los cimientos se torció, pero él está mejor ahora, reconectado, más sabio, marcado, pero no roto. Historia 16. Era un lugar de cristal y mármol, centro de Dallas, último piso, un salón donde el aire acondicionado no hace ruido, y las paredes no devuelven eco. La familia de la novia había tirado la casa por la ventana, rosas blancas apiladas como monumentos, arañas de luz del tamaño de camionetas, camareros con guantes, una orquesta completa afinando en la sala contigua. Nosotros estábamos arriba, en un pasillo junto a la terraza, pasándonos un porro para bajar la tensión. Él, en smoking sin chaqueta, peinado impecable, rostro pálido, mi mejor amigo desde la universidad, y nunca lo había visto tan acorralado. Ella no era malvada, era equivocada, ruidosa en el modo equivocado, controladora en el modo equivocado. Cada historia sobre ella sonaba a secuestro disfrazado con maquillaje y filtros de redes sociales. Pero su familia tenía dinero, prestigio, expectativas, y eso lo había arrastrado hasta ese instante. Yo era el padrino, y hacía lo único que me parecía correcto, intentar que huyera. Súbete al coche, le dije, nos vamos por la autopista, desaparecemos unas horas y volvemos cuando todo haya pasado. No dijo no, de hecho, no dijo nada, solo asintió, exhaló humo y se quedó mirando el cartel de Exit como si fuera la salvación. Lo tenía, estaba al borde, faltaba un empujón más. Y entonces, apareció el fotógrafo, corriendo por las escaleras, pálido, sudando, con la tapa del lente en la mano. Estás con micrófono, soltó. La familia de la novia lo escuchó todo. Resulta que habían pedido un paquete completo, tomas de detrás de escena, reacciones crudas, material sin editar, le habían puesto un micro sin que lo notara, y toda nuestra charla estaba grabada abajo, en la bolsa del equipo. El fotógrafo parecía haber presenciado un delito. No puedes irte, susurró. ¿Sabes cuánto han gastado en esto? Ese fue el momento. Ya no se trataba de amor ni de lealtad, se trataba del valor de la producción. Él se casó. Yo estuve a su lado, con un nudo en el estómago, mirando cómo recitaba votos como si fueran líneas de un guión. Ella sonreía. Sus padres parecían realeza. El público aplaudía. 2 años después se divorciaron. Sucio. Un hijo. Abogados. Rencor oxidando todo. Después me confesó, más de una vez, que debió irse conmigo. Y yo pienso, podríamos haber fumado más, estirar el tiempo, dar ese empujón extra, pero no era la hierba, era la presión, el dinero, y el hecho de que todo estaba siendo grabado no como vida sino como espectáculo. Eso fue lo que lo destruyó, porque empezó como una boda, y terminó como contenido. Historia 17. Fue en una boda. Yo era adolescente, mi hermano pequeño tenía 5 o 6 años, y estaba furioso porque quería quedarse en casa y jugar Call of Duty. En realidad no jugaba. Yo le daba un segundo mando apagado y lo dejaba creer que estaba jugando mientras yo llevaba la partida. Para vestirlo y meterlo en el coche nuestro padre le hizo un trato. Si se portaba bien durante la boda podría jugar hasta la hora de dormir. Sus ojos brillaron. Hasta la hora de dormir era oro para él. La ceremonia fue en una iglesia. Silencio, formalidad, todos rectos, escuchando el guión de siempre. Y en medio, el sacerdote pronunció la frase: si alguien se opone a esta unión, que hable ahora, o calle para siempre. La cabeza de mi hermano giró hacia papá, y con total seriedad lo dijo fuerte y claro. No, yo no quiero siempre paz, quiero guerra. Tú dijiste que podía, retumbó en la iglesia. Todas las cabezas se giraron. Mis padres se quedaron de piedra. Yo me eché con acento agudo a reír. No pude evitarlo. Ni siquiera gritó, pero en aquel silencio su vocecita sonó como un petardo. Papá se levantó, nos agarró a los dos y nos sacó por las puertas sin decir una palabra. Mamá se quedó adentro para salvar las apariencias. Un mes sin Call of Duty, para los dos. Historia 18. Las bodas en Las Vegas nunca empiezan con silencio. Siempre hay ruido. Las máquinas tragaperras zumbando, los turistas gritando, una despedida de soltera tambaleándose con lentejuelas. Pero para nuestra familia, el silencio llegó en el instante en que mi madre anunció que se casaba con un hombre al que conocía hacía apenas 2 meses. Se llamaba Gerald, un tipo de apretones de manos y
Dios te bendiga, hermano de alguien en su congregación. Primero compartieron versículos, luego llamadas largas, y finalmente una propuesta tan rápida, que nos dejó a todos parpadeando. Él vivía en Idaho, ella en Nevada. Nunca habían compartido un buzón, mucho menos un baño, pero aseguraban que habían orado y recibido confirmación. Yo puse objeciones, mi hermano también. El resto de la familia, cada uno a su manera, pidió calma. Ella dijo, el amor no necesita su permiso. Así que terminamos en Las Vegas. Hotel junto al Strip, una capilla con olor a champán y desesperación. Yo tenía 22, suficientemente adulto para entender, suficientemente joven para fingir que no me importaba. La ceremonia fue corta. Yo en la tercera fila, las manos apretadas hasta doler. No recuerdo si el ministro pidió objeciones. Tal vez me desmayé por el grito interno. Mi madre estaba nerviosa. Gerald parecía firmar un contrato sin leerlo. Nadie habló, hasta que salimos. El salón de baile estaba al otro lado de la piscina. La música ya empezaba. La gente avanzaba con copas en mano. Los recién casados, del brazo, sonriente. Yo caminaba detrás, y me detuve. Me quité los zapatos, subí al borde y me lancé en un clavado estilo bomba. El esmoquín absorbió un galón de cloro. La salpicadura los alcanzó de lleno. El velo flotaba como una medusa. Gerald dio un salto hacia atrás como si lo hubieran disparado. Mi madre gritó. Yo salí empapado y dije, esto tiene más sentido que lo de allá adentro. Caos, gritos, amenazas. Alguien intentó arrastrarme de vuelta al hotel. Me encogí de hombros y caminé a mi habitación, dejando huellas mojadas en el mármol. Al cruzarme con un botones, solté. Tal vez la recepción esté un poco más seca de lo previsto. Más tarde bajé con la maleta. El salón estaba medio vacío. Los invitados ya se dispersaban. Pasé por las mesas recogiendo todas las botellas sin abrir, y las de licor a medio llenar. Las metí en la maleta como si fueran víveres. Las van a necesitar, les dije, antes de lo que creen. Gerald intentó discutir. Mi madre solo me miraba como si viera algo que preferiría no admitir. Un mes después, todo había terminado, anulado. Resultó que rezar juntos no resuelve discusiones sobre la calefacción, la lista del supermercado, ni la manera de masticar. Finanzas, paciencia, hábitos, todo se vino abajo. 31 días y el milagro se deshizo. Nadie se disculpó, nadie me dio la razón, pero noté que nunca más lo mencionaron.